Padre, ponemos este culto, lo seguimos poniendo en tus manos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por la obra que has hecho en cada una de nuestras vidas. Queremos rogarte que vengamos delante de ti, en el tiempo de alabanza y delante de tu palabra con una actitud de gratitud, de adoración, también de humildad, de deseo de que tú transformes nuestras vidas. Tal como se ha orado esta mañana, que no salgamos de aquí, Señor, sin ser transformados por tu palabra. Sabemos que tu Santo Espíritu no deja de hacer la obra en nosotros, pero a veces no respondemos, Señor, de la manera adecuada. Así que queremos ponernos delante de ti para poner esa disposición, para que tu Santo Espíritu ponga esa disposición, ese deseo, Señor, y ese anhelo en nuestro corazón de ser cambiados y transformados por ti. Te damos muchas gracias, Señor, por este año que termina. Ayúdanos a reflexionar en los errores, en aquellas cosas que no hicimos correctamente, Señor. Ayúdanos a la luz de tu palabra a entender qué es lo que tú buscas, Señor, qué es lo que tú quieres en cada uno de nosotros, que es conformar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Delante de ti venimos, Señor, para que tú hoy toques nuestro corazón y nos transformes. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿no? Amén. Podéis sentaros. Bueno, espero que vengáis participativos esta mañana, porque me tenéis que ayudar mucho en la predicación y dadme mucho feedback, que ya sabéis que soy adicto al mismo. Bueno, yo confío en los hermanos que irán pasando las diapositivas. Esta mañana es difícil porque hay un montón, pero si veo que no tengo aquí el mando, no te lo tomes a mal si pongo alguna. Bueno, pues a algunos os habrá extrañado el título de esta predicación, Mañana de angustia, noche de paz. Parece la cena de Nochebuena, ¿no? No sé si os pasa, ¿no? Cuando dice que al final sí que viene tu cuñado. Mañana de angustia. No me refería a ello, pero como veis vamos a leer el Salmo 4 y el Salmo 4 es una oración vespertina de confianza en Dios. ¿Qué significa vespertina? Pues que se hace por la tarde o ya entrada en la noche. Y es muy curioso porque el título me lo sugirió el desarrollo del Salmo, ¿verdad? Empieza clamando en la angustia, pero y poco a poco David, que es el autor, se va quejando de las circunstancias, quejándose, pero poniéndolo en manos del Señor, de las circunstancias que afectan a su vida, pero el Salmo termina con una declaración de confianza. Y me diréis, vale, pues ya nos has hecho spoiler, nos has contado de qué va el Salmo, pues de qué vamos a hablar ahora, ¿no? Pues no, yo lo que me gustaría en esta mañana es que viésemos si tenemos realmente esta misma actitud que manifiesta el Salmo. ¿Y cuál es esta actitud? Por un lado, el poner delante del Señor aquellas cosas que nos afectan y que marcan nuestra vida, ¿no? Yo sabéis que muchas veces comento que en los ambientes cristianos parece que está mal visto el decir estoy mal, estoy desanimado, estoy triste. Da la sensación de que pues el Señor no está actuando en tu vida si tienes estos sentimientos, ¿no? Y entonces pues tendemos a ocultarlos. ¿No os ha pasado alguna vez? Dice, bueno, pues para qué dar explicaciones, ¿no? Si me van a dar un bibliazo y me van a decir, pero confía en el Señor, hombre, ¿no? Espabila, ¿no? Que es lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Y la verdad es que muchas veces nos falta esa escucha y esa comprensión de las situaciones que atravesamos y sabemos que el Señor actúa, pero no siempre actúa con la rapidez y con la contundencia que nos gustaría. Y entonces eso a veces nos lleva pues a desánimo, incluso nos lleva a frustración. Veo caras raras, ¿me pasa a mí solo? No, nos pasa con cierta frecuencia, ¿verdad? Y yo escuché una vez a un pastor decir, probablemente los creyentes seamos más sensibles a la frustración y a la tristeza que las personas que no son creyentes, porque las personas que no son creyentes no tienen ninguna esperanza,
pero nosotros sí que tenemos la esperanza de que el Señor puede actuar en cualquier momento y que Él es todopoderoso, ¿no? Y que podría hacer, venga, ya está, se acabó, ¿no? Pero muchas veces, como nos cuesta aceptar su soberanía, como nos cuesta aceptar su control sobre nuestras vidas, pues nos frustramos y pensamos que el Señor no está respondiendo o no nos está escuchando. ¿Es así? Pues habéis venido al lugar adecuado, y vamos a leer el Salmo adecuado en ese sentido. Voy a pediros que me acompañéis en el Salmo 4. Da gusto predicar con efectos sonoros. Y dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. ¿Cuántas veces le habremos leído esto a los niños, verdad? Para que se acostasen en paz y en calma. Y luego nos íbamos nosotros a nuestra cama y no dormíamos de preocupación. Pero qué importante es que desarrollemos esta actitud de confianza en el Señor. Buscando información del contexto cultural, histórico de este salmo, pues corresponde a una época en que David estaba pasando por dificultades, probablemente, digo probablemente porque a veces las fechas se mueven mucho, por la rebelión de su hijo Absalón y porque parte del reino se había vuelto contra él. De ahí que diga que le están difamando y que están mintiendo contra él. En estos momentos es probable que el pueblo estuviese atravesando por una sequía importante. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque había un periodo de hambruna, y cuando había un periodo de hambruna sabéis que había que echar la culpa a alguien, ¿vale? Y entonces, pues ¿a quién se le echaba la culpa? Pues al rey, que no estaba haciendo las cosas como es debido. Nos suena familiar esto, ¿no? Desde entonces, tanto el pueblo de Dios, cuando era el pueblo de Israel o el pueblo judío, como después su iglesia, tenemos la dichosa costumbre de echarle siempre la culpa a alguien de las circunstancias externas. En lugar de verlo como una circunstancia en la que el pueblo se volcase en oración y buscase a Dios, ¿verdad?, lo que hacían era utilizarlo como excusa para atentar contra el rey. De hecho, por eso dice en el versículo 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabéis que toda la palabra, los salmos incluidos, pues tienen un contexto histórico en su momento, ¿verdad? Y después tienen una enseñanza que trasciende ese contexto y trasciende ese tiempo, y eso es lo que espero que suceda con nosotros, que estas palabras siguen siendo válidas hoy para nosotros, ¿verdad? Aunque no vivamos en los tiempos del pueblo de Judá y no estemos experimentando una sequía, pero seguro que estamos pasando por algunas circunstancias negativas, ¿verdad? Y de lo que se quejaba David es que en lugar de hacer las cosas correctamente, en lugar de clamar, de buscar a Dios y de confiar en Él, pues se hacía lo que no se debía, ¿verdad? Recurrir a la crítica, recurrir al desencanto, recurrir a malas actitudes. Para mí este salmo es precioso y nos da 3 claves o 3 consejos que convendría que aplicásemos en medio de las pruebas y de las dificultades, ¿no? Y
me diréis, bueno, esto no tiene nada que ver con la Navidad y lo has titulado Noche de Paz en la parte del título. Vale, era para encajar un poco con la época, no, es broma. Yo creo que es muy importante cada vez que termina un año, y hoy por hoy, aunque los años empiezan en septiembre realmente, ¿verdad?, que es cuando se produce el gran cambio y entonces nos hacemos los nuevos propósitos, pero yo creo que es buen ejercicio cuando va acabando el año hacer una recapitulación y decir, Señor, yo de verdad he confiado en ti. Es decir, en este año que ha quedado atrás han sido más las veces que he reprochado con mi actitud. Y me diréis, por favor, reprochar a Dios, no fastidies, ¿no? Pero hay muchas maneras de reprocharle al Señor. A lo mejor al Señor no le vamos a decir, Señor, como Dios estás fallando un poco, no le vamos a decir eso, pero se lo vamos a decir con nuestra actitud. ¿Y cómo se lo vamos a decir con nuestra actitud? Pues no asistiendo a las actividades, no llevando a cabo nuestras responsabilidades, voy dejando paulatinamente la oración, ¿verdad? Voy actuando con desánimo, voy en una conversación y decía, podría ayudar al hermano, pero ¿para qué me voy a meter en este lío, verdad? Nos vamos apagando paulatinamente. Y eso es una manera de reprocharle a Dios, ¿verdad? Cuando falla nuestra vida de oración, cuando fallamos en buscar al Señor cada día, existe una raíz de amargura que nos está afectando y debemos de ser conscientes de ello. Y por eso yo me pongo algunas señales, algunos textos, algunos versículos que repaso. Yo soy diabético y todos los días me tengo que pegar un pinchazo en el dedo. El que quiera ver mis callos después, entre la guitarra y los pinchazos, tengo los dedos como Terminator. Y entonces, ¿qué me da ese valor? Me da si tengo la glucosa en los niveles adecuados o no, ¿verdad? Pues yo creo que como creyentes debemos de tener nuestros pequeños test, nuestras pruebas, ¿verdad?, de fidelidad, nuestras pruebas de en qué medida el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y yo creo que muchos de esos test es el tiempo de oración que tenemos, ¿verdad?, y el tiempo que tenemos en el aprendizaje de la palabra, pero especialmente cómo afecta la palabra a nuestras vidas. Y yo hago una cosa que os recomiendo, llevo una especie de diario espiritual donde, además de escribir lo que el Señor me enseña, no lo escribo siempre, pero cuando hay una enseñanza notoria, pues procuro apuntarlo, y esa enseñanza me lleva a unos compromisos, y unos compromisos concretos, específicos, que yo sepa si a lo largo del año los he cumplido o no. Y al final de mes, al final del año, repaso esos compromisos y veo cuántos he llevado a cabo o cuántos los escribí llevado por la emoción. Señor, a partir de ahora voy a ofrendar no sé cuánto, y se quedó en el olvido. Es bueno, ¿verdad?, que tomemos estos compromisos con el Señor. Yo creo que este salmo nos ayuda a tomar ese compromiso, porque nos enseña tres cosas importantes, que son hasta qué punto clamamos a Dios, y ahora veremos qué es esto de clamar a Dios. También hasta qué punto le buscamos a Él como solución y no buscamos otras soluciones que nos parecen mejor, ¿verdad? Y, en último lugar, hasta qué punto confiamos realmente en Él. Fijaros que yo, según os digo esto, ¿verdad?, todos me diríais, hombre, ¿cómo no voy a clamar al Señor? ¿Cómo no? Bueno, vamos a verlo si realmente clamamos, ¿no? ¿Cómo no voy a confiar en Dios? Bueno, a veces creemos que sí, lo damos por supuesto que confiamos en el Señor, pero luego nuestro comportamiento no responde a esa confianza. ¿Y de verdad le buscamos a Él o tratamos de buscar otras soluciones? No, voy a hablar con el hermano, a ver si me presta un dinerillo y salgo de esta situación, ¿no? Entonces, buscamos unas soluciones alternativas a la que el Señor nos ofrece. Así que, en primer lugar, ¿qué es clamar? Pues yo, buscando la definición, clamar significa pedir con urgencia, pedir de forma imperiosa, gritar, pedir con necesidad. Esos son los significados. La tablet se me ha desconfigurado.
Bueno, supongo, vale. Entonces, hay varios textos en este sentido. Uno de los que a mí más me gusta es Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O el Salmo 5, versículos 1 al 3, que dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Es decir, que no lo estaba diciendo, ¿verdad?, tranquilamente. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Necesitamos clamar a Dios. Y me diréis, bueno, ¿y por qué es necesario clamar? ¿No le basta al Señor con que se lo pidamos educadamente? Pues yo creo que la diferencia entre pedir, simplemente orar, ¿verdad?, y clamar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es nuestra perseverancia, ¿verdad? El clamor implica que perseveramos en una oración, que lo hacemos además con entusiasmo, que lo hacemos con interés, que no lo hacemos a ver si funciona o a ver si cuela, sino que realmente nos estamos volcando nuestra necesidad en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ánimo, que me habéis dicho que ibais a participar. Muy bien. ¿Dónde nos enseña esto la palabra? Pues a mí me encanta que nuestro Señor Jesucristo utiliza dos parábolas muy conocidas, ¿verdad? Una es la de la viuda y el juez injusto. ¿Qué es lo que pasa? Hay un juez que debería, por justicia, ¿verdad?, darle una respuesta a la pobre viuda que tiene una necesidad, pero no le hace caso. Y la viuda, ¿qué hace? En la parábola insiste, ¿verdad? Insiste, hasta que consigue que incluso un juez injusto y desinteresado responda, ¿no? El otro es el amigo inoportuno. Me encanta esta parábola, ¿no? La conocéis, ¿no? Bueno, ahí tenéis los textos, deberes para casa. Entonces, el amigo inoportuno es pues un amigo que llega de pronto a casa de una persona y, claro, viajar en aquel entonces no es como viajar ahora. No es como alguien que te diga, hola, que he venido de Valdemoro. ¿Hay alguien de Valdemoro presente? Que no me lo tome a mal. No es como alguien que te diga, bienvenidos. No es como alguien que te diga, he venido de aquí mismo. No, los viajes eran peligrosos. En los viajes te quedabas sin víveres. En los viajes venías con los pies molidos. Cuando alguien venía de viaje, era un deber la hospitalidad. Había que acoger a la persona y había que cuidarla. ¿Y qué pasa? Que este pobre hombre, pues no tenía... Muchísimas gracias. Ese equipo... Pues este pobre hombre no tenía alimento que darle. Y entonces, ¿qué hace? Pues se va, ¿verdad?, a otra persona y le aporrea la puerta a deshora para que le dé unos panes. Y el otro le dice, déjame ya, hombre, mi familia está descansando, estamos todos durmiendo, ¿no? Y el pobre sigue allí aporreando, ¿verdad?, para conseguir el pan con el que alimentara a su amigo. En estas dos cosas que nos está enseñando, es verdad que nos está enseñando acerca de la intercesión, ¿verdad? Esto sería un ejemplo de intercesión, el del amigo inoportuno, pero sobre todo nos está enseñando qué importante es la perseverancia en la oración. Yo os animo a que anotéis vuestras oraciones, llevad un registro de vuestras oraciones para que no se olvide, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a un hermano, ay hermano, cuánto lo siento, cuenta conmigo, vamos a orar por ti? Y luego se nos olvida y no oramos por ese tema, ¿no? Qué susto, pensaba que era solo yo. Digo, me estoy declarando aquí. A veces nos pasa, ¿verdad? A veces estamos, no sé, en una reunión de oración en el domingo, recordad orar por esto, etcétera, pero no, se nos diluye. Dejamos de orar. Diréis, Ángel, esto que nos estás diciendo ya lo sabemos. Sí lo sé que lo sabéis, si el tema sí lo hacemos. Ese es el tema importante, ¿verdad? Si tenemos el compromiso necesario con la oración
y nos tenemos que ayudar de todas las herramientas posibles. Yo, como os cuento, anoto estas oraciones en el diario y de vez en cuando le echo un vistazo y digo, ah, mira, el Señor ha respondido esta y esta y esta y esta de manera inesperada, y te sorprendes de cómo el Señor responde. Tenías una oración ahí abandonada del año La Pera y el Señor va y la responde en ese momento. Pues gloria a Dios, ¿no? Amén. Entonces, la perseverancia es muy importante y diréis, ¿y por qué? Fijaros, voy a contestaros con una película. No sé si habéis visto Ben-Hur, la primera edición. No. A mí hay una escena que siempre me llama la atención y es, bueno, y si no la habéis visto, os recomiendo que leáis el libro. Está escrito por un creyente, el coronel Wallace, y la película se basó en el libro, y la verdad es que la nueva no os la aconsejo, pero la antigua es preciosa en muchas de las cosas, pues, como el cine de Hollywood de los años 50. Y entonces una de las escenas más bonitas es cuando están llevando a Ben-Hur preso, se lo llevan a galeras, ¿verdad? Y después de atravesar un desierto llegan a Belén. Y entonces están dando agua a todos los presos, pero cuando él va a beber le tiran la vasija. ¿Para qué? Pues para que muriese, ¿no? La instrucción es que muriese en el desierto. Y en esto que se acerca a Jesús, me diréis, ¿en qué evangelio está esto? En ninguno, no lo busquéis, está en la película. Pero me encaja con el carácter de Jesús. Y entonces se acerca a Jesús con una vasija de agua, se la tiende, ¿no? Y entonces se ve al romano enfurecido que le va a pegar un latigazo hasta que Jesús se levanta y le mira y se avergüenza, literalmente le avergüenza, ¿no? Mientras el otro está bebiendo ahí a tope, ¿no? Y se bebe toda la vasija. Entonces, en el momento en que le devuelve la vasija, se cruzan las miradas y es un momento muy especial, ¿no? Ahora, yo siempre me he preguntado, y de niño esa escena me conmovía. Decía, fíjate, Jesús, ¿no? Le ha dado agua. Pero luego me preguntaba, ¿y por qué se ha conformado con darle una vasija de agua? Si le podía haber liberado, ¿no? ¿No creéis? Igual que le da el agua, pues coge y dice, a ver, esto es un encarcelamiento injusto y en este momento le liberáis y se viene conmigo, ¿verdad? Pero nos habríamos quedado sin película. Bueno, no solo nos habríamos quedado sin película, sino que el personaje no habría vivido el proceso que tenía que vivir para llegar a ser quien es después. ¿Estáis de acuerdo? Así que muchas veces cuando estemos en pruebas y en situaciones difíciles, nos tenemos que plantear, es que en mi sino siempre me persiguen las obras, ¿eh? Alguien haciendo ruido cuando hago alguna actividad. No hagáis caso. Entonces, es muy importante, ¿no?, que siempre consideremos, esté viviendo la situación que esté, el Señor sabe cuál es el proceso que yo necesito y el proceso por el que tengo que pasar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Por eso yo creo que la palabra insiste tanto en la perseverancia. La perseverancia significa no te rindas, continúa, adelante. Todo a tu alrededor te dice lo mal que estás, lo que estás sufriendo, las dificultades que estás teniendo, pero lo que el Señor nos enseña es persevera. Persevera en la oración, persevera en reunirte, persevera en servirme, persevera, ¿verdad?, en cantar, persevera en alabarme, ¿verdad?, persevera, porque ese proceso de perseverancia, ¿verdad?, es lo que hace nuestra obra. Hace mucho estaban estas películas de Moody, no sé si alguno las habéis visto, ahora son antiquísimas, ¿verdad?, pero me acuerdo una que mostraba un proceso, ¿verdad?, de un científico en el que para enseñar qué es lo que pasaba, un poco cruel, pero para enseñar qué es lo que ocurría, ¿verdad?, con una abeja que estaba tratando de salir de su ninfa, ¿verdad?, sabéis que es esta envoltura que le rodea, ¿verdad?, y estaba tratando de salir la larva ya convertida en abeja, y como un científico hace un pequeño corte con el bisturí para facilitarle la salida, ¿no? No era una abeja, perdón, era una mariposa y era un capullo,
me acabo de acordar. Y entonces hace un pequeño corte en el capullo y entonces la mariposa sale con más facilidad. Pero ¿qué pasa? Que sale deforme. Porque el capullo está pensado para ofrecer la resistencia necesaria y cuando el pobre bichejo hace el esfuerzo y persevera, coloca todos los líquidos en el lugar correspondiente y la mariposa sale perfectamente formada. Si no pasa por ese proceso, no sale formada realmente. A nosotros a veces nos sucede lo mismo, queremos que el Señor ponga fin a todas las dificultades y ponga fin a todas las situaciones y resulta que es un proceso que nos resulta necesario. ¿Amén? Así que debemos insistir en clamar a Dios y muchas veces vamos a tener que clamar precisamente por sabiduría, ¿verdad? Lo primero que se desvanece en medio de las pruebas es nuestro clamor. Y cuando hablamos de clamor, hablamos de una oración con interés, ¿verdad? Con una oración con entrega. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hablamos de clamar. ¿Y debemos de clamar? Pues por nuestra iglesia, por la iglesia en el mundo. ¿Cuánta oración necesita la iglesia perseguida? Aunque ya sabéis que a nosotros las iglesias occidentales las incluyo en la iglesia perseguida, solo que somos perseguidos de otra manera, ahora lo veremos. Nos insiste la palabra en que oremos por todos los santos, en que oremos por nuestras familias, en que oremos por aquellas personas que no le conocen o que no creen en él, que oremos por nuestro país y por nuestra ciudad, recordad 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Que oremos por los gobernantes, que oremos por todo, que clamemos, que oremos con interés, ¿verdad? Y que lo hagamos como una actividad, no por si funciona, sino con el verdadero deseo, ¿verdad?, de que sea un instrumento de los planes de Dios. Porque Dios responde. No, ha salido mal. Bien. Porque Dios responde. Es que es así, ¿sí o no? Bien. En sus tiempos, según su soberanía, cuando Él quiere, como Él quiere, ¿no? Ya sabéis todas estas falsas enseñanzas de no, reclama a Dios lo que es tuyo. ¿Cómo que es tuyo? Si todo lo recibimos por gracia y misericordia, ¿qué le vas a exigir a Dios? No le puedes exigir nada. Hay un vídeo, no os lo recomiendo, de un pastor mexicano, no sé si lo habréis visto, que se pone a hablarle a la congregación con insultos y todo, y empieza a decirles, ¿pero qué más esperáis de lo que ha hecho? Señalando un cuadro de Jesús. ¿Qué más esperáis? Él ya lo ha hecho todo. Ahora el que lo tienes que hacer eres tú. Bueno, yo no voy a hablar así, ¿no? Pero muchas veces le exigimos a Dios que comodidades, oramos por nuestros deleites, como dice el versículo, oramos para que nos libre de dificultades que a lo mejor son necesarias en nuestra vida, ¿no? Tenemos que seguir clamando a Él. Mateo 7, del 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Creo que nos está diciendo que insistamos, no sé por qué, no sé si lo veis como yo, ¿no? Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, la clave aquí es buenas cosas. ¿Tú sabes mejor que Dios lo que es bueno? Pues te callas. Perdón. El Señor te dará lo que es bueno. De hecho, en este texto en concreto se está refiriendo a la llenura del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor sabe lo que es bueno. Ahora, ¿qué debemos de pedir nosotros? ¿Lo que creo que es bueno yo o lo que se ajusta a lo que me enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces pedimos y no recibimos porque nuestra petición está desajustada con la voluntad o con el deseo de Dios. ¿Es así? Me alegra que estemos de acuerdo. En segundo lugar, debemos de buscarle, versículos 2 al 5. La verdad es que en estos versículos
el salmista David está reprendiendo al pueblo que está haciendo lo que no debe. En estas situaciones de sequía, ¿qué es lo que ocurría? Muchas veces el pueblo hacía ofrendas a otros dioses, ¿verdad? Hacía cosas que no tenían sentido. Bueno, esto sabéis que en el pueblo de Dios pues era frecuente, ¿no? Esto no nos funciona, pues nos hacemos un becerro de oro. Entonces diréis, bueno, pues nosotros no, nosotros somos mejores en ese sentido, ¿no? Pero, ve, oigo risitas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no, que buscamos otros recursos, ¿no? Señor, te estoy pidiendo que me proveas, me voy a comprar este decimillo de Navidad, a ver si... por facilitarte las cosas. Como necesito que me proveas, pues así te lo facilito y te doy ideas, ¿no? Pon un número, Señor, pon un número. Pues a veces recurrimos a cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Cambiad esto por cualquier otra superstición, que también existen supersticiones cristianas, ¿no? Entonces decimos, a ver, si esta vez y de manera especial doy en la ofrenda tanto, si el Señor me lo multiplica por tanto, me llega para el coche, ¿no? Cuidado con este tipo de supersticiones, ¿verdad? Y cuidado con este tipo de enseñanzas que pululan por ahí. Al contrario, lo que está diciendo David es temblad, temblad, tomaos en serio a Dios, tomadlo en serio. Porque Él ha apartado, ha escogido al piadoso. ¿Qué es el piadoso? Oigo más a los de arriba. Que practica la piedad, o sea, que vive en la piedad. Una definición que no incluya piedad. Bueno, está hablando del fiel, del perseverante, del obediente. Eso entendemos que es el piadoso. Dice, pues lo aparta, lo escoge, lo elige para sí, como diciendo, este está bajo mi protección, o esta está bajo mi protección. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo en el Salmo, tomad a Dios en serio, vamos a obedecerle, vamos a serle fieles, vamos a practicar, como habéis dicho, la piedad. Ha apartado, escogido al piadoso para sí. De hecho, fijaos en la palabra, fijaos a partir de ahora, ¿vale? Cada vez que veáis las palabras elegido o apartado, a continuación viene para. Viene justo a continuación, en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque es con un propósito esa elección, es con un propósito ese apartado, ¿verdad? Muchas veces hablamos de el texto, ¿verdad?, de que Él ha escogido, pueblo escogido por Dios, para que proclamen, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. No es la elección por la elección, es con un motivo y es con un propósito. Y si no cumplimos con ese propósito, ¿de quién es la culpa? Nuestra, ¿no? Lo tenemos claro, ¿vale? Es decir, que hay dentro de que el Señor nos aparta, ¿verdad?, y nos escoge, hay un propósito de colaboración por parte de Dios, que solo es posible gracias a Dios y que Él pondrá todo lo necesario para hacerlo, pero en mí tiene que existir esa actitud de colaboración, ¿verdad? Y esto es lo que el rey David está sacando al pueblo. Dice, todo esto se está fallando, no lo estamos teniendo, no nos estamos tomando a Dios en serio. Y cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Perdonadme la paráfrasis, ¿no? Ya sé que es Salmo 4, versión ángel, pero esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Y diréis, bueno, pero esto eran los antiguos judíos, los antiguos israelitas. No, cuidado, ¿no? Yo hace no mucho, un hermano me decía estas palabras, no es de esta iglesia, tengo que aclarar, pero un hermano me decía, yo ya le he dicho a Dios lo que tiene que hacer. Ya le he dicho a Dios lo que tiene que hacer. Él sabrá. Como no lo haga, me voy de la iglesia. Digo, muy bien, muy bien. Le dije, léete el Salmo 4.
No, pero no puedo contaros el final, lo siento, forma parte de la confidencialidad profesional. No puedo contaros el final. No, no se ha ido. Pero muchas veces actuamos así. Muchas veces actuamos así. Y me diréis, no, yo no. Bueno, pues tú no. Pero en muchas ocasiones actuamos así delante del Señor. Decimos, Señor, con lo fácil que sería que hicieses tal y tal. Y lo resolverías todo, ¿no? Entonces, le estamos enseñando a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y entonces no podemos caer en eso. Tenemos que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué dice David en el Salmo? Vete a tu cama y medita. Cabeza loca. ¿Sí o no? Vete a tu cama y medita. Piensa, ¿verdad? Y piensa y pídele al Señor que te dé sabiduría y te muestre qué es lo que tienes que hacer en esta situación de prueba. Amén. Dice, ofreced sacrificios de justicia. ¿Qué significa sacrificios de justicia? Ya que estamos hoy colaboradores y participativos. Estás en la escuela bíblica, ¿no? Porque muchas veces el pueblo recurría a los sacrificios como medio de mover la mano de Dios, ¿verdad? Y David les está diciendo, ofreced sacrificios de justicia. Es decir, haced lo que es correcto. Este es el mejor sacrificio delante de Dios. Obedeced. Obedeced. Tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, dame sabiduría para hacer las cosas como tú quieres que las haga y para obedecer, ¿verdad? Y dice a continuación, y confiad en Jehová. Es decir, que no debemos de responder de manera inadecuada, con ira, con desconfianza, con ritos religiosos. A veces pensamos que lo que le agrada a Dios son los ritos religiosos y lo que le agrada a Dios es el corazón que está detrás de ese rito, ¿verdad? Y que lo está haciendo con un corazón sincero y humilde delante del Señor, no el rito en sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Las pruebas no son una excusa para nuestro abandono. Yo muchas veces hablo con muchas personas que me dicen, hermanos, que lo estoy pasando muy mal. Bienvenido al club. En este mundo tendréis aflicción. ¿No habías leído esa parte del contrato cuando aceptaste al Señor? Vamos a tener aflicción. Es más, os digo más. Cuanto más seamos una iglesia guerrera, rebelde, que lleve el Evangelio y que lleve el nombre del Señor a todas partes, más dificultades y más obstáculos vamos a sufrir. El tema es si estamos dispuestos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no? Lo decía el apóstol Pablo, tú pues sufre penalidades, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es fácil la tarea que hemos recibido en la Gran Comisión, el ser testigos no es nada fácil. No es nada fácil porque tenemos que cargar con esa misión, permitidme la palabra, al mismo tiempo que vamos con todos los problemas y circunstancias que sufre el resto de la gente. Pero nosotros tenemos la esperanza que si realmente nuestros sacrificios de justicia, si confiamos en el Señor, si obedecemos, si seguimos sus instrucciones, si clamamos a Él, Él nos va a ayudar y Él va a hacer la obra, no nosotros. ¿Hola? ¿Estamos de acuerdo, no? Vale. Es que de vez en cuando permitidme que os saque del ensimismamiento. Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué importante es esto. Vamos a acudir al Señor en busca de sabiduría. Señor, ¿qué estoy haciendo que no te agrada? ¿Qué no he entendido todavía de lo que tú quieres de mí para que te pueda agradar? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Del 10º no dice nada, el de la lotería me refiero, ¿verdad? Dice que nos acerquemos, es un ejemplo, que nos acerquemos al Señor, ¿verdad?
confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ahí, así me gusta la participación, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a decirlo otra vez, todos fuertes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Está ahí? Digo, qué bien se lo saben. Bueno, así, sabéis que así se quedan mejor las cosas, ¿vale? Cuando utilizamos la vista y el oído, pues lo digo a los que tenéis que estudiar, se quedan mucho mejor las cosas. Así que ante las dificultades, cuando todas las circunstancias nos están pidiendo que nos escondamos, debemos recordar que tenemos una cita diaria en el taller del Maestro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos haga los ajustes necesarios. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues acudiendo a la oración y acudiendo a la palabra, ¿verdad? Y si no lo hacemos, pues no nos estamos tomando al Señor en serio, como dice el salmista. No estamos buscando que el Señor haga de verdad cambios en nuestra vida. Podemos hablar como cristianos, comportarnos como cristianos, ofrendar de vez en cuando, participo en la iglesia, qué bien ha estado el culto en esta mañana, se me olvida en cuanto salgo por la puerta, lo que hemos hablado. No, tenemos que hacernos propósito, ¿verdad?, de vivir una vida clamando al Señor y buscándole. Todo esto es que de lo que estamos hablando es buscar al Señor, ¿verdad? Buscarle en los momentos de necesidad, buscarle cuando necesito sabiduría, buscarle cuando las cosas van bien y decir, Señor, ¿qué tal? ¿Voy bien? ¿Qué cambio? ¿Qué hago? ¿Verdad? La búsqueda del Señor, porque podemos sufrir infinidad de emociones, ira, desencanto, tristeza, vergüenza. Lo importante es que esas emociones no nos dominen y no planten en nosotros una raíz de amargura, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de encontrarnos cada mañana de nuevo o cada noche con el ser más poderoso del universo, el creador de todo, ¿verdad? El que dice, tranquilo, que yo sé lo que te está ocurriendo, sé por lo que estás pasando, ¿verdad? Pero tienes que clamar y tienes que buscarme. No voy yo detrás de ti, ¿vale? Que también lo hace, también lo hace. ¿Cómo? Precisamente con pruebas y circunstancias que nos acercan y nos aproximan a Él, ¿verdad? El apóstol Pablo esto lo tenía muy claro y lo enseñaba constantemente, ¿verdad? Decía en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muy importante, ¿verdad? Siempre la gratitud, el reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La verdad es que este versículo resume todo esto que estamos diciendo. Me diréis, haber empezado por ahí, no habías tenido aquí escuchando, no, porque necesitáis el proceso, como hemos hablado, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Qué importante es que perseveremos, que oremos. Y me diréis, si todo esto lo sabemos, estoy de acuerdo, lo sabemos. El problema es que nos olvidamos de hacerlo, no lo hacemos. O lo hacemos como un ritual, pero como un ritual vacío. No ponemos el corazón, el temor, el interés, ¿no?, que muchas veces la palabra nos propone. ¿Es verdad? Y en tercer lugar, y ya terminando, confía. Confía. La palabra que se utiliza en este caso significa también descansa. Confía, descansa. Versículos 6 al 8. Confiar no significa que no vayamos a sufrir dificultades. A mí muchas veces me hace gracia la palabra, ¿no?, cuando dice, cuando pases por los ríos, pero ¿cómo, Señor, que hay que pasar el río? Sí, pero no te anegará. Y cuando pases por el fuego, no me digas, ¿fuego también? Sí, fuego también, pero no te quemará, ¿vale? Lo que la palabra nos enseña es que vamos a tener que pasar por dificultades. Es más,
que vamos a aprender en las dificultades y que Él va a formar el carácter de su Hijo en nosotros en las dificultades, con lo cual no nos asustemos de las dificultades, porque el Señor está ahí y el Señor nos va a ayudar. Ahora me diréis, todas las dificultades, a ver, en las que te metas por tu mala cabeza, tendrás que reaccionar y ponerte delante del Señor y decir, Señor, que he hecho mal, y Él te dará sabiduría igualmente, pero el Señor lo utiliza todo, incluso en esas situaciones, ¿verdad? Nos va a enseñar. Quien confía en el Señor, y esto es muy importante, no deja que la sociedad o su entorno defina su identidad, ¿verdad? Escucha a Dios y sabe quién es Dios. Y por eso podemos ir a Dios y decir, Señor, no soy un desgraciado, no soy una persona triste, no soy una persona con carencias, soy un escogido, escogida tuyo. Amén. ¿Qué pasó con, y yo siempre pienso en este ejemplo, ¿verdad?, con Daniel y sus amigos, ¿verdad? Hoy en día vivimos en una sociedad, antes os decía, si creemos que no formamos parte de la iglesia perseguida, estamos muy equivocados. Lo que pasa es que estamos siendo perseguidos de otra manera. ¿Cómo estamos siendo perseguidos? Pues tratando de acallar o apartar o que no se sepa, ¿verdad?, lo que la iglesia hace. Yo el otro día me sorprendí con un reportaje de Espejo Público, puede ser, en Televisión Española, y vi a Hans, a Pedro David, vi a Mariano Blázquez, vi a varias personas hablando y les dejaron hablar, les dejaron hablar y salían fragmentos bastante interesantes y las personas que estaban allí, ¿no?, se sorprendían y decían, oye, ¿qué iglesia? Claro, no se sorprendían por los aspectos espirituales, pero sí por los sociales, ¿no? Y decían algo así como, ¿qué iglesia más cercana? Parece una familia, ¿verdad? Entonces, claro, eso ha sido una excepción, ¿eh? Normalmente te dicen, el preocupante ascenso de la iglesia evangélica, ¿no? Entonces, pues, te lo venden como que estamos invadiendo el país, ¿no? Como si la iglesia evangélica no llevase aquí varios siglos, ¿no? Pero claro, como no consiguieron cargársela, pues a algunos ahora todavía les duele. Hay que decirlo así. Pero a veces no se puede ocultar la verdad, ¿no? Lo que nos dice la palabra, ¿no? No se puede, una ciudad que está en lo alto no se puede ocultar, ¿verdad? En eso consiste, como oíamos en alguna predicación anterior, el ser testigos, ¿no? Al final, la obra de Dios va a prosperar y no se va a poder negar, ¿no? Pero vivimos en esa especie de persecución, ¿no? Y muchas veces a mí me sorprende que cogemos los conceptos del mundo, para valorarnos, ¿sí o no? Y nuestra valoración depende del Señor, ¿o no? Nosotros somos lo que el Señor dice que somos, perdonados, aceptados, ¿verdad?, completos en Él, salvados, restaurados, lo que el Señor dice. A veces la sociedad nos trata, como os decía, como a Daniel y sus amigos, ¿no? ¿Qué los hicieron? Los trataron de convertir a los modos y a las costumbres de la sociedad babilónica, ¿verdad? Los convirtieron en sirvientes del rey, con todo lo que ello signifique. Incluso les cambiaron sus nombres, ¿verdad?, que eran nombres preciosos, que todos hablaban, todos los nombres judíos tenían que ver con la acción del Señor, la acción de Jehová sobre tu vida, y les cambiaron los nombres para que en su nombre apareciese Baal, y además eran nombres ridículos, ¿no? Como si te cambian el nombre, yo qué sé, te llaman pienso de Banta, ¿no? O te llaman cualquier cosa así lamentable, ¿verdad? Se lo intentaron porque querían acabar, querían hundir su identidad y su carácter. Qué importante es que nosotros tengamos nuestra identidad como creyentes. ¿Y nuestra identidad quién nos la da? ¿Cómo? El Señor es el que da nuestra identidad. Amén. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? ¿Quién? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Juan 3, 1. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, 6 al 7. Salmo 56, 3, otro salmo contra el temor. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. Por eso no es de extrañar que este salmo termine así, ¿verdad? Termine como termina. Entonces, después de que David nos dice, mira, tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscarle en toda circunstancia, tenemos que hacer las cosas correctas en obediencia delante de Él, y entonces, pues tú darás alegría a mi corazón. Fijaros lo que dice, mayor que la de ellos, estos que están sufriendo con la sequía, ¿verdad? Y que estaban tan alegres cuando estaba todo, cuando abundaba el grano y abundaba el mosto, ¿verdad? Entonces, cuando había abundancia, estaban contentísimos, ¿verdad? Pero cuando vino la sequía, ¿qué hicieron? Se olvidaron de Dios. Dejaron de clamar, dejaron de buscarle, dejaron de confiar. No seamos como ellos, no seamos como ellos. Y termina, en paz me acostaré. Ya sé que lo habéis oído muchas veces, pero en paz me acostaré. La mañana era de angustia, pero la noche es de paz, ¿verdad? Y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jehová, me haces vivir confiado. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿De verdad? Pues vamos a cantarlo también. Voy a pediros que os pongáis en pie. Hay una diapositiva final, que me la habéis quitado, en la que salía un desierto. ¿Ha salido? Sí, pero ha desaparecido y la necesito. Gracias. Sabéis que en la palabra de Dios se ejemplifica las situaciones de prueba con estas tres situaciones, ¿verdad? Un desierto, o las aguas, o la cueva. Cada una tiene un significado, ¿verdad? Pero habéis visto a diferentes personajes, hemos visto a diferentes personas atravesando por estas situaciones. El pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Un tiempo de preparación, de enseñanza, de cambio, de transformación. Hemos visto las aguas, ¿verdad? Jesús calmando la tempestad o sacando a un Pedro impetuoso, ¿verdad? Que había querido andar sobre las aguas. Las aguas es, pues, como todas las situaciones en las que dependemos exclusivamente de Dios, en que estamos absolutamente desprotegidos y dependemos de Él, ¿verdad? Y también están las cuevas. Son periodos en los que nos hemos escondido, como Elías, y le hemos dicho al Señor, Señor, déjame aquí un rato. Y el Señor ha tenido que mandar un ángel panadero, que curioso, ya manda un ángel también, a ayudaros. Entonces, cuando atravesamos por estas situaciones, podemos hacerlo con tristeza, podemos hacerlo con amargura, podemos hacerlo desanimados, o podemos decir, Señor, aún en estas situaciones tú estás conmigo y me estás ayudando y me estás llevando y me estás guiando. ¿Y cuál es la parte que me corresponde? Pues la parte que me corresponde, como hemos oído en esta mañana, es clamar, buscarle a Él. Buscarle significa, estoy dispuesto o dispuesta, Señor, a hacer lo que tú me pidas. Y confiar, ¿verdad? Confiar en Él. ¿Cuántas personas, no, nos enseña la palabra que han pasado por estas situaciones? Yo no sé en cuál de estas estás en esta mañana, pero no te marches igual. Vamos a poner en práctica lo que hemos orado y lo que hemos dicho en esta mañana. No quiero salir de aquí de la misma manera que he entrado. Señor, sea cual sea la situación en la que estoy viviendo, lo voy a poner delante de ti. Voy a ser pesado, que no te imaginas. Voy a clamar, a Dios le encanta. ¿Por qué? Porque en ese proceso de clamor está cambiando tu corazón. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces vamos a ponernos delante del Señor durante un tiempo
voy a callarme por fin y voy a dejaros un tiempo en el que podamos meditar y decir delante del Señor: Señor, ¿qué situación estoy atravesando? A lo mejor todo está bien, todo, y no hay grandes carencias o dificultades, pero es que tengo una apatía, tengo una desgana, tengo una resistencia a participar, a colaborar. Sea lo que sea, ponlo delante del Señor en esta mañana. No te vayas de aquí igual. Tenemos el privilegio de reunirnos juntos todos los domingos y las reuniones que tenemos a lo largo de la semana para eso. Es una oportunidad para que el Señor hable a su pueblo, para que cambiemos aquellas cosas que están en nuestro corazón. Pero no nos vayamos igual. Ahora, para no irnos igual tienes que llegar a una determinación. Pues a partir de ahora, Señor, voy a clamar y voy a apuntar todas las oraciones. Para recordártelas a ti, no, para acordarme yo, para acordarme que tengo que buscarte, que lo tengo que hacer. Y voy a hacer que esto sea distinto este próximo año. Vamos a hacer que este próximo año esto cambie, ¿verdad? Y que tengamos un estilo de vida en el que clamemos, busquemos a Dios y confiemos en Él. Amén. Vamos a tener ese tiempo de oración. Ahora eres tú y el Señor. Pon delante de Él lo que necesites poner. No esperes a llegar a casa. Vamos a orar.